Padres que dejaron huellas eternas. Y vamos a hablar un poquitito acerca de estos padres realmente. Quiero comenzar recordando brevemente 4 de ellos en forma breve, ¿verdad? Rápidamente, algunos pasajes de las Escrituras. Hombres imperfectos, pero que marcaron generaciones con su fe. Hombres que se pusieron en la brecha y obedecieron al Señor. Y el primero de ellos es Abraham, dice el padre de la fe. Génesis capítulo 22, versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Estaba Abraham y al lado de Abraham estaba Isaac, su hijo. Abraham le dijo a Isaac, vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios, ¿verdad? Entonces comenzaron a subir el monte de Horeb, el monte de Sión, ahí donde estaba el templo de Jerusalén. Todavía no se había construido en ese entonces, pero después se construyó en ese lugar. Estaban subiendo ese monte y en una de esas le pregunta Isaac a Abraham, papá, viste que cada vez que hacemos un sacrificio viene un cordero, una oveja, y le pregunta, ¿no trajimos la oveja del cordero? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Abraham había recibido la orden de sacrificar a su hijo. Así que él confiaba en Dios, y confiaba, por eso él es el padre de la fe, porque podemos ser los más espirituales que querramos los padres, y yo pastor y todo, ¿verdad? Pero me imagino una orden de ese tipo de parte de Dios, de sacrificar a uno de mis hijos. ¿Cómo reaccionaría? Bueno, por eso Abraham era el padre de la fe. Abraham creía de que si lo llegaba a matar y venía por la orden de Dios, él iba a resucitar, porque Dios era poderoso para resucitarlo. Ese nivel de fe tenía Abraham, por eso él es el padre de la fe. Y Abraham fue un hombre que no solo creyó, sino que enseñó a Isaac a confiar en él, incluso en los momentos de mayor oscuridad, porque definitivamente Abraham no entendía. Si Dios le había dado la promesa de darle un hijo, le había dado esa promesa cuando Abraham era joven todavía. Él había esperado 25, 30 años, 40 años para tener un hijo. Y luego que tuvo el hijo, que le diga a Dios otra vez de que vamos a sacrificar a este hijo. Ya tenía 99 años cuando nace Isaac, así que a esta altura Abraham ya debería tener quizás 110 años aproximadamente de edad. Y Dios le dice que sacrifique a este hijo. Imagínense. Así que él en silencio se iba subiendo con Isaac. Y Dios le estaba usando a Abraham para enseñar a Isaac a confiar en Dios, incluso en los momentos de mayor oscuridad. La fe de Abraham fue tan profunda y estuvo dispuesto a entregar lo más valioso que él tenía, mostrando así a su hijo que Dios era digno de obediencia total. Dios era digno de obediencia total. Queridos padres, los padres debemos tener una fe práctica, donde los hijos puedan ver que Dios es un Dios real, que Dios es un Dios confiable. Y la fe de Abraham no fue una fe teórica. No sé cómo vos te sentís cuando Dios te prueba la fe. La fe de Abraham no fue una fe teórica. Fue para Isaac una guía diaria para la vida familiar. Así que yo quiero dejar un desafío sobre Abraham. Enseña a tus hijos a confiar en Dios, pero dale un ejemplo diario con tu fe. Y entonces te pregunto, ¿estás mostrando
a tus hijos que Dios es suficiente incluso en medio de las pruebas? Miren, alguna vez cuando perdí un trabajo, estaba en relación de dependencia y mis deudas eran mayor que los ingresos, desde luego no estaba trabajando. Nos juntamos como familia y oramos a Dios para que Dios supla las necesidades. Así que tenemos que ser prácticos y mostrar nuestra confianza en el Señor. Perdón. En segundo lugar, otro padre es Noé. Noé es un padre obediente en medio de un mundo rebelde. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Así que Noé tuvo generaciones. Se murieron todos en aquel famoso diluvio. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, como con Dios caminó Noé. Génesis 6, 9. Noé vivió en una generación corrupta, pero eligió obedecer a Dios radicalmente. Obedecer radicalmente. Y su fidelidad no solo le salvó a él, sino que la fidelidad de Noé salvó a toda su familia. Fue un padre que puso a Dios por encima de la cultura, por encima de los que dirán la gente, porque se burlaban. Ahí estaba Noé. En el tiempo de Noé, para entender un poquitito bien el contexto, no llovía del cielo. Había aguas que salían de abajo como pequeños rocíos que rociaba la tierra. Y así era esa época, ¿verdad? No había todavía en el cielo lluvia. Y Noé durante 120 años predicaba de que va a llover del cielo. Se burlaban de él, de hecho, que va a llover del cielo. Y además que él estaba en un lugar prácticamente desierto, ¿verdad? Y él construía un barco. Él decía, si va a construir un barco, anda a construir allá cerca del mar o cerca del río, ¿verdad? Para que después lo empuje y ella pueda usar, ¿verdad? ¿Qué haces construyendo un barco en este lugar? En un lugar en donde, entre paréntesis, había poca madera y todo lo demás. Él tenía que ir a buscar madera, quién sabe de dónde, para hacer aquel barco. Luego calafatearlo, ¿verdad? Calafatearlo quiere decir para que no entre el agua por todos lados, ¿verdad? Y prepararlo para aquel día en que el Señor le había dicho a él que iba a suceder aquello, ¿verdad? Así que fue un padre que puso a Dios por encima de la cultura y del qué dirá la gente. Y los padres deben ser ejemplos firmes en un mundo que día a día se aleja de Dios. Noé no esperó que sus hijos fueran perfectos. Él decidió caminar con Dios primero. Y su familia le siguió. Así que, queridos padres, Noé nos deja un desafío. Ser un ejemplo de obediencia radical. Aunque el mundo está en contra, caminar con Dios. Y liderar tu familia en ese camino. Eso hizo Noé. Tercer ejemplo. Job, un padre intercesor. Job capítulo 1, versículo 5 dice: y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus hijos. Dios le escuchaba a Job. Job se levantaba y santificaba cada mañana y ofrecía un holocausto por todos sus hijos. Job era un padre que entendía su rol como papá, su rol espiritual dentro de la familia. Él no solo era proveedor, no era tengo que traer plata para que coma mi familia. Él sabía que había un rol espiritual también.
Él sabía que él en su casa era el sacerdote de ese hogar y su constante oración por sus hijos mostraba su dependencia de Dios y su preocupación por el alma de cada uno de los miembros y de cada uno de sus hijos en su familia. Job nos muestra a nosotros que la crianza cristiana comienza con la vida espiritual del papá, con su comunión con Dios, con su intercesión por sus hijos. Y la oración, yo les quiero decir, queridos padres aquí presentes, la oración de un padre tiene poder y tiene que ser una oración con dirección. Así que quiero desafiarte, como nos desafía acá Job, a diariamente orar por tus hijos. Diariamente orar por una protección, por que realmente Dios lo bendiga espiritualmente, pero también financieramente, económicamente, laboralmente, en la parte educativa, y orar por la salvación de tus hijos. Orar por la salvación. Orar por el carácter, orar por el futuro de tus hijos, con fervor, así como lo hacía Job. Le decía que eran 4, así que le voy a presentar el cuarto padre, Jairo. El padre que corre hacia Jesús, yo le llamé así. Marcos capítulo 5, versículos 22 y 23 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Él era judío, era un principal de la sinagoga. Él no era un cristiano, no era un cristiano. Y si era un principal de la sinagoga, probablemente tenía una vestidura de sacerdote. Ahora se está acercando que probablemente tenía 60, 70 años de edad para ser parte del Sanedrín, un principal de los sacerdotes, Jairo. Se está acercando a un chico de 31, 32 años llamado Jesús en ese entonces. Este chico es el Dios el Rey de Reyes y el Señor de Señores, la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Pero en ese entonces Jesús era apenas un jovencito, y entonces se acerca Jairo a él deja su posición, él deja su reputación, y en su desesperación porque su hija moría, corrió hacia Jesús. Y su fe fue probada cuando todo parecía perdido. Jairo creyó en Jesús. Miren, la actitud de Jairo nos enseña que un padre debe guiar espiritualmente a su familia, buscando a Cristo por encima de todo. Jairo fue un modelo de humildad. Jairo fue un modelo de fe en medio de la crisis, demostrando a su hija y a su esposa que Jesús es nuestra única esperanza. Jesús es nuestra única esperanza. ¿Quién más podría ir? ¿A quién más podría acudir Jairo? A nadie más. La única esperanza era aquel jovencito de 30 años, aunque él no creía en Jesús, pero él había visto los milagros que había hecho Jesús. Y él se acercó a Jairo y Jesús sanó a aquella joven. ¿Qué nos desafía Jairo? Jairo nos desafía a que cuando enfrentemos la crisis familiares, personales, corramos, pero hacia Jesús. Que tus hijos vean en vos, como padre, como un padre que no se rinde, como un padre que clama con fe a Dios. Miren, en algún momento mi hija llegó al hospital sin vida, la menor, se llama Paola, y yo le dije al doctor cuando me dijo que no había mucha esperanza de vida de ella, que prácticamente me iban a hacer gastar de balde mucha plata. Eso me dijo el médico, que era terapista en la terapia intensiva. Yo le dije al médico, donde la mano
del hombre no llega, la mano de Dios va a llegar. Así que vos haces tu trabajo, dame un lugar donde voy a ir a orar. Jairo era el hombre que acudía al Señor. Era mi única esperanza. Y él hizo el milagro. También en el caso de mi hija, él hizo el milagro. ¿Y cuántos más hay? Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Dios. Josué no dejó a su familia a la deriva espiritual. Fue un líder en su familia espiritual y fue el papá que necesitaba la familia de Josué, que lidera espiritualmente esa familia. Un papá radical. El entorno en el cual Josué se veía era que toda la nación estaba viendo el poder de Dios, pero a su vez ellos idolatraban a otros dioses. Así que Josué se para ya grande, habían ya conquistado la tierra prometida. Josué fue el general a cargo de la conquista de la tierra prometida. Ya habían hecho eso. Estos hombres seguían, habían traído todas sus estatuillas para adorar también a esos 12. Incluso de aquellos que habían conquistado, habían tomado alguna de esas estatuitas y seguían ellos teniéndole a Dios por un lado, cuando Josué decía que hay que seguir a Dios, pero por el otro lado tenían su estatuita a los cuales también se acercaban por si me falle Dios. Tengo esto otro. Y Josué dijo, escogeos ahora a quién obedecéis, si a Jehová, si a Dios, o a estos ídolos que tienen ustedes. Pero yo y mi casa, esa es la autoridad del Padre, yo y mi casa serviremos a Dios, serviremos a Jehová. Ese fue Josué. ¿Y quién más? Mira, ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo? Este hijo esperó pacientemente a su hijo, este padre esperó pacientemente a su hijo sin rendirse. Nunca dejó de esperar. Él corrió para recibirlo. Él corrió para volver a restaurar la dignidad de aquel joven, aquel padre que le había dado la herencia a su hijo. Podríamos decir que era un padre flojo. ¿Para qué le dio la herencia? Para que se vaya y gaste toda la plata que se había sacrificado el padre para ganar, y ahora le dio y dijo, dame papá mi herencia, yo me voy de aquí. Le desperdició a su hermano, le rechazó a su padre, y aún así aquel padre no se rindió. Y aquel padre era firme, pero era tierno. Miren, los hijos que hoy están lejos de Dios necesitan saber que sus padres no lo han descartado, como pasó con el hijo pródigo. Necesitan saber que sus padres no lo han descargado. Así que estos hombres nos enseñan que ser padre no es solo proveer pan, sino formar el carácter, sostener su fe y modelar el amor de Dios en su casa. Y hay un salmo que nos enseña esto, y con esto voy terminando. Salmos capítulo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Así que ahí hay, en este salmo nada más, hay unas lecciones que quiero dejarte muy, muy claras. En primer lugar, hoy tenemos niños esclavizados por pantallas en el celular.
Hoy tenemos niños esclavizados. Tenemos adolescentes con una identidad fragmentada. Están divididos. Por un lado aquí su fe, pero por el otro lado están como el hijo pródigo. Le brillan las luces de este mundo y entonces prefiriendo eso. Tenemos jóvenes que creen que no valen nada. El índice de suicidio de los adolescentes y los jóvenes es grandioso hoy día, cosa que no había antes. ¿Y dónde están los padres? Así que la primera cosa que este salmo nos enseña es que tenemos que edificar con Dios, o si no, estamos edificando en vano. El Salmo 127 nos recuerda: si Jehová nos edifica la casa, y si no edificamos con Dios, bajo los planos de construcción de Dios, que están aquí en la palabra de Dios, si no edificamos con Dios, todo va a ser en vano. Así que no es suficiente con trabajar duro, como los constructores que tienen que trabajar bajo el sol, poniendo ladrillo, poniendo el cemento. No es suficiente trabajar duro. No es suficiente traer dinero a la casa. No es suficiente querer lo mejor para tu hija o para tu hijo. Tenés que edificar bajo los planos de Dios, o todo va a ser en vano. Hay un libro que, si por ahí los padres quieren anotar, Cómo criar hijos para Cristo, que fue escrito por Andrew Murray, un hombre del siglo XIX. Y él dice: criar hijos sin una comunión real con Cristo es como sembrar sin esperar cosecha. Repito, criar hijos sin una comunión real con Cristo es como sembrar sin esperar cosecha. Así que te pregunto, ¿estás construyendo tu casa con los planos de Dios? ¿O estás construyendo un castillo de arena sin fundamento espiritual? La otra cosa que el versículo 3 del Salmo 127 nos dice es que aquí son herencia los hijos. Así que los hijos no son una carga, sino una herencia. Herencia de Jehová, dice la palabra de Dios, son los hijos. Así que, padres, tus hijos son un regalo de Dios, no un estorbo. No un estorbo temporal en tu vida. No los ignores, no lo entregues a TikTok, no lo entregues a YouTube, no lo entregues al Instagram para que los críen. No los formes para el mundo y después llores cuando se alejan de Dios. En este libro de Cómo criar hijos, Andrew Murray dice: el padre cristiano debe mirar cada alma que le ha sido confiada como un talento dado por Dios para un día rendirle cuenta a Dios por su hijo. Tus hijos no son tuyos, son de Dios, y Él te lo presta para que lo formes a la imagen de Dios. Amén. La tercera cosa que encuentro en este pasaje del Salmo 27 es que dice: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Flechas en manos de un guerrero. El valiente, el guerrero. Así son los hijos. Una flecha no se lanza sola, necesita que alguien lo lance, y ahí está el padre, tiene que ser eso. Una flecha necesita ser pulida, una flecha necesita ser alineada, una flecha necesita ser tensada, y una flecha necesita ser apuntada. Tiene que ser apuntada. ¿Y estás formando a tus hijos como flecha? Flechas de carácter recto, flechas que apuntan a la verdad y al amor, flechas listas para impactar en este mundo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El padre debe vivir como un modelo de santidad y los hijos van a imitar lo que vieron
y escuchan. Así que tu testimonio, querido papá y mamá, vale más que 1000 palabras. No basta decir, tenés que irte a la iglesia. Si no te postrás en ese lugar a orar a Dios, no sirve predicar pureza si tus ojos son adictos a la pornografía. No sirven. Así que, padres, hoy Dios nos llama a alinear nuestras vidas para poder lanzar flechas efectivas hacia el futuro. Sé que hay una batalla y sé que la batalla es feroz contra la vida de tu hijo y contra la familia. Las escuelas enseñan ideologías de cualquier tipo, todas confunden a nuestros hijos. La música, las redes sociales y el entretenimiento están moldeando muchas veces el corazón de nuestros hijos. Pero Dios está buscando padres valientes, padres que se levanten como Josué y digan, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que quiero concluir esta parte diciéndole 5 aplicaciones muy rápidas. Primero, ora por tu hijo diariamente. No hay mayor cobertura que un padre de rodillas. No hay mayor cobertura que un padre de rodillas. Segundo, lee la Biblia con ellos, o un libro, cristiano desde luego, con ellos. Así como comes con ellos, alimentalos también del pan del cielo. Tercero, corrígelo, pero con amor y con firmeza. No les dé todo lo que quieren, dale lo que necesitan, verdad, límites y dirección. Muy importante, realmente. Hablando con un psicólogo, me dijo hace poco tuve que atender a un chico que tenía un mal carácter y hablando con sus padres, ellos dijeron, le hemos tratado de dar todo lo que necesita en la vida, que no le falte nada. Y eso fue un error, porque ahora él no quería hacer el esfuerzo por conseguir nada, sino que exigía siempre cosas, porque no había visto el sacrificio con el cual se le dio eso y no había ganado, desde luego, el respeto por esa razón. Miren, ayer contaba acá en la iglesia, a la mañana se hizo un acto a los padres del colegio Life. Así que contaba que mi papá me llevaba a los 5 años al colegio, a su trabajo. Llevaba su maletín, esa era mi función, llevar el maletín. Yo ya me sentía muy útil por eso. Llevaba el maletín de mi papá, ¿verdad? Y tenía 5 años. Y me ponía en el frente de la puerta del negocio. Papá tenía un negocio sobre petirosi. Y él me ponía en el frente del negocio y mi función era que cuando alguien tocaba algo e intentaba robar, yo tenía que gritar. Esa era mi función. Así que yo me paraba y miraba a la gente que si intentaba robar, tenía que gritar. Esa era mi función, gritar. Y me premiaba cada día con un jugo que hacía una señora que estaba enfrente que salía, no sé cuánto. Estamos hablando de una época pasada, menos de 100 guaraní seguramente salía 50 o que salía el jugo. Bueno, eso, 5 guaraní pudo haber salido el jugo, que ya no se sabe más eso, cómo era ese billete, ¿verdad? Pero así yo recibía mi regalo. Yo era feliz porque hacía eso y me iba mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, me levantaba a las 6 de la mañana y abría su negocio a las 7 de la mañana. Yo estaba de vacaciones, ¿verdad? Así que me iba con él en mis vacaciones y aprendí a trabajar y aprendí a valorar lo que él hacía. Hagan con sus hijos eso mismo y ellos van a darse cuenta de que no van a recibir todo, de que van a luchar por eso. Así que en cuarto lugar, sé transparente con tus luchas, que tus hijos vean que depende de Dios y que no eres perfecto. No eres perfecto también, sé transparente, tenés tus luchas. Y en quinto lugar, ama a su madre.
porque el amor y el respeto que vean entre ustedes será el estándar de amor para sus vidas. Así que este es el padre que trae esperanza. Y levántate como ese papá que trae esperanza. Este mundo necesita padres presentes. Este mundo necesita padres firmes en la fe. Este mundo necesita padres fuertes en la oración. Así que, queridos padres, construyamos familias donde Cristo sea el centro. No renuncien al llamado del Señor. No se cansen de sembrar, aunque sea con lágrimas, pero les aseguro, por mi experiencia personal, que van a recoger con gozo, con regocijo. Andrew Murray dice, cuando un padre se entrega a Cristo, abre la puerta del cielo para sus hijos. Miren, una estadística que leí hace poco decía que si un papá viene a la iglesia, 82% de posibilidades que toda la familia viene a la iglesia. Que cuando una mamá viene a la iglesia, solamente el 45% de las posibilidades de que toda la familia venga a la iglesia. Tenemos que ser padres que damos el ejemplo en nuestras vidas. Papá, tú eres la flecha, eres el arco que apunta a la flecha de la vida de tu hijo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Espero que esto le haya hecho pensar a los padres y que en esta frase, cuando un padre se entrega a Cristo, abre la puerta del cielo para sus hijos. Piensen en esto hasta que su hijo se vaya de su casa, pero para formar otra familia y ser como vos. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias, Señor, por cada padre en este lugar. Padre bendito, fortalece las manos, purifica sus corazones, renueva su fe, Señor. Dios, haz que cada padre que está hoy aquí presente sea un obrero de tu reino en su casa. Sea un obrero de tu reino en su casa, Señor. Y que sus hijos sean como flechas que vuelan alto, que van directo a ese blanco eterno. Te rogamos esto, Señor. Y te pedimos que realmente Cristo sea el centro de nuestro hogar, Señor. Que yo pueda tener en mi vida a Cristo como centro. Así que abro mi corazón, Señor. Lo abro de corazón porque quiero que Cristo sea mi Señor. Quiero que sea mi Salvador. Y quiero que sea aquello que guía mi vida. Oh Señor, quiero obedecerte. Quiero obedecer a Cristo. Porque quiero ver que mi hijo sea como una flecha que apunta al cielo. Gracias te damos de corazón, Padre. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por morir, resucitar y darme vida eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén.